La injusticia tiene un peso único, casi invisible, pero capaz de aplastar el alma. No es solo el hecho de ser tratado de manera equivocada, es el impacto emocional y espiritual que esto provoca. Es como llevar una herida que no sangra, pero que duele constantemente, mientras los demás, alrededor, parecen incapaces de percibir su profundidad. El elegido sabe que la injusticia no es algo pasajero. Es como una sombra persistente que se infiltra en sus pensamientos y cuestiona su esencia. El dolor de la injusticia se agrava con la sensación de aislamiento. Es como si el mundo a su alrededor estuviera en silencio, ajeno a la lucha interior que el elegido enfrenta. Nadie ve el esfuerzo por mantener la dignidad intacta, cuando todo a su alrededor intenta destruirla. Cada golpe, sea verbal, emocional o espiritual, parece resonar en un vacío donde los clamores de auxilio no encuentran respuestas inmediatas. Esa soledad, sin embargo, no es un abandono. Es un espacio donde Dios observa atentamente, en silencio, preparando el momento perfecto para actuar. Cuando el elegido enfrenta injusticias, la tentación de ceder a la desesperación es grande. Hay momentos en los que se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me ocurre esto mientras otros viven en paz? Estas preguntas son naturales, pero Dios, en su sabiduría, utiliza incluso esos momentos de duda para fortalecer el espíritu. El dolor de la injusticia, visto desde una perspectiva divina, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento espiritual. Es en este ambiente de aparente abandono donde el elegido descubre una fuerza interior que no sabía que poseía. Aunque el mundo pueda parecer indiferente o incluso cómplice de las injusticias sufridas, hay una mirada que nunca se desvía, la de Dios. Él ve lo que los ojos humanos no pueden ver, las intenciones ocultas y los pensamientos más profundos de aquellos que traman contra el elegido. No importa cuán elaboradas sean las mentiras o cuán oscuras sean las manipulaciones, nada escapa a la vigilancia divina. Él observa en silencio, pero su silencio no es ausencia, es preparación. Cada traición, cada acto de maldad, es registrado por Dios, no para condenar de inmediato, sino para actuar en el momento adecuado. Su justicia no se apresura, pero tampoco falla. El elegido, muchas veces, puede sentirse desamparado, creyendo que Dios está distante, pero la verdad es que su presencia es constante, incluso cuando parece imperceptible. Él está al lado del elegido en cada lágrima, en cada suspiro de dolor y en cada momento de duda. La protección divina no siempre es visible ni inmediata, pero es poderosa. Dios no solo guarda al elegido de los peligros visibles, sino que también trabaja en segundo plano, desviando trampas que ni siquiera fueron percibidas. Él blinda el corazón del elegido, fortaleciendo su fe y moldeando su carácter mientras prepara el escenario para que la verdad prevalezca. Aquellos que traman en las sombras creen que tienen el control, pero no saben que sus acciones están siendo utilizadas por Dios para un propósito mayor. El silencio de Dios es un arma contra la arrogancia de los enemigos y un recordatorio de que su justicia es tan cierta como el amanecer. La justicia divina es una de las mayores demostraciones de la perfección de Dios. A diferencia de la justicia humana, que es limitada y a menudo falla, la justicia de Dios opera de manera impecable, porque Él ve todas las cosas en su totalidad. Nada escapa a su mirada, y ningún acto de injusticia permanece oculto. Sin embargo, esta justicia no se manifiesta de manera apresurada o impulsiva. Está meticulosamente planificada y ocurre en el momento exacto, aquel en el que el impacto de su acción es más poderoso y transformador. Mientras los malhechores traman en las sombras, creyendo que su tiempo está seguro, Dios está preparando el escenario para un giro divino. Él permite que las circunstancias se desarrollen, probando la paciencia del elegido y, al mismo tiempo, revelando el verdadero carácter de quienes cometen injusticias. Para el elegido, esta espera puede parecer interminable,
Pero es en este periodo cuando desarrolla una fe más profunda y una confianza inquebrantable en el plan divino. Dios utiliza este tiempo para moldear al elegido, fortaleciéndolo de manera que, cuando la justicia finalmente se manifieste, esté listo para recibirla con sabiduría. Cuando emerge la justicia divina, no solo restaura la verdad, sino que también transforma las vidas de quienes son testigos de su acción. Para el elegido es un momento de exaltación, en el que todas las lágrimas derramadas y las noches de desesperación encuentran su propósito. Para los malhechores, es una demostración del poder incuestionable de Dios, que desmantela sus mentiras y expone sus acciones. La justicia divina no es solo un acto de corrección, es una lección eterna de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él y de que la verdad siempre encuentra su camino. Los malhechores confían en su habilidad para manipular la percepción de los demás. Para ellos, la verdad es algo que puede ser moldeado según sus intenciones. Fabrican historias, distorsionan hechos y manipulan emociones, creyendo que pueden mantener el control de la narrativa. Sin embargo, lo que no logran entender es que la verdad tiene una fuerza propia, una energía que, incluso siendo sofocada, encuentra maneras de emerger. Esa fuerza está alimentada por la integridad del elegido y sostenida por el poder inquebrantable de Dios. Al intentar destruir la reputación del elegido, los malhechores revelan más sobre sí mismos que sobre su víctima. Sus acciones delatan su inseguridad y su incapacidad para lidiar con la luz que el elegido porta. Actúan en las sombras porque saben que su posición no es sólida, sino que está construida sobre mentiras frágiles. El elegido, por su parte, permanece firme, incluso frente a las adversidades, porque su fuerza no proviene de las apariencias, sino de una verdad interior que Dios protege. La manipulación puede parecer victoriosa al principio, pero es un castillo de arena destinado a colapsar. Los malhechores subestiman no solo la fuerza del elegido, sino también el poder de Dios, quien observa pacientemente. En el momento adecuado, Dios cambia la marea. La verdad que intentaron distorsionar se vuelve en su contra, y sus mentiras se transforman en trampas que exponen su propia falta de carácter. Mientras tanto, el elegido se fortalece, demostrando que ninguna manipulación puede apagar la luz de quien está bajo la protección divina. La soledad que el elegido enfrenta durante los ataques es muchas veces la parte más difícil de su travesía. No se trata solo del distanciamiento físico de las personas que lo rodean, sino del vacío emocional que surge cuando aquellos que deberían apoyarlo guardan silencio o se alejan. Ese aislamiento, sin embargo, no es un abandono definitivo, sino una prueba cuidadosamente permitida por Dios. Él utiliza esos momentos de silencio para fortalecer la fe del elegido, enseñándole a confiar plenamente en su presencia, incluso cuando todos los demás parecen ausentes. Los ataques que el elegido soporta no son señales de debilidad, sino de su fortaleza. Aquellos que traman contra él lo hacen porque ven una luz que no pueden apagar. Para los malhechores, esa luz es una amenaza, algo que expone sus propias fallas. Intentan minar la confianza del elegido con palabras crueles, mentiras y desprecio. Sin embargo, cada golpe que debería debilitarlo se transforma en un ladrillo que construye su resiliencia. Dios permite que estas pruebas ocurran para preparar al elegido para algo mayor. Durante esos momentos de dolor y duda, el elegido aprende que su fuerza no proviene de su propia capacidad, sino de su conexión con Dios. Se da cuenta de que no está solo, incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La soledad y los ataques, por devastadores que parezcan, son como el calor que templa el acero. Moldean al elegido para ser inquebrantable, fortaleciéndolo para los desafíos y victorias que aún están por venir. Dios es el único que conoce la profundidad de cada dolor que el elegido enfrenta. Él registra cada palabra maliciosa pronunciada, cada acto injusto y cada lágrima derramada en secreto. No es una observación pasiva,
sino un proceso activo de conversión. Cada injusticia que el elegido soporta es transformada por Dios en algo mucho más grande de lo que cualquier humano podría imaginar. Lo que parece ser sufrimiento inútil a los ojos del mundo es, para Dios, un componente esencial de un propósito mayor. Ese registro divino no es solo un recordatorio de que se hará justicia, sino también una promesa de que nada será olvidado ni ignorado. Para el elegido, saber que Dios ve todas las cosas trae consuelo y fuerza. En momentos de desesperación, puede preguntarse, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Dios, en su sabiduría, transforma esas preguntas en semillas de fe. Cada acto de maldad registrado es una oportunidad para que el elegido crezca, madure y se prepare para la victoria que está por venir. La victoria que Dios prepara para el elegido no es pequeña ni temporal, es grandiosa y transformadora. No solo corrige las injusticias sufridas, sino que también eleva al elegido a un nuevo nivel de comprensión espiritual y propósito. Cuando esa victoria llega, es completa, dejando claro para todos que Dios ha estado trabajando desde el principio. El elegido, que antes se sentía perdido en medio del dolor, entiende que cada momento fue parte de un plan mayor. Y quienes son testigos de esa transformación aprenden que Dios no solo ve el dolor, sino que lo utiliza para crear algo extraordinario. Los malhechores creen que sus mentiras son herramientas poderosas, capaces de moldear realidades y manipular percepciones. Construyen redes intrincadas de engaños, confiando en que sus historias falsas permanecerán incuestionables. Sin embargo, lo que no comprenden es que la verdad tiene una fuerza propia, sostenida por Dios, que trabaja en silencio para garantizar que prevalezca. Mientras traman sus mentiras, los malhechores cavan sus propias trampas, sin darse cuenta de que están preparando el terreno para su caída. Cada mentira contada contra el elegido es como una piedra lanzada en un lago. Al principio, parece solo crear ondas superficiales, pero con el tiempo, esas ondas se transforman en repercusiones inevitables. Dios permite que los malhechores avancen, confiando en sus manipulaciones, solo para que sus propios planes los enfrenten en el momento adecuado. Cuando la verdad comienza a emerger, no solo deshace las mentiras, sino que también expone a los responsables, revelando su verdadera naturaleza ante todos. Mientras los malhechores son consumidos por sus propias trampas, el elegido, que soportó el peso de las calumnias, ve su verdad resplandecer. Esa verdad, protegida por Dios, no solo restaura la integridad del elegido, sino que también sirve como un faro de esperanza para otros. Es una demostración clara de que ninguna mentira puede resistir a la luz divina y de que la verdad, por más oscurecida que esté, siempre encontrará su camino para brillar. Para el elegido, es un recordatorio de que la paciencia y la fe nunca son en vano, y para los malhechores, es una lección de que la justicia divina es tan cierta como inevitable. La luz del elegido es algo que los malhechores no pueden soportar, porque expone sus tinieblas. Esa luz no proviene de logros mundanos ni de circunstancias externas. Proviene de Dios, y por ello es inquebrantable. Los malhechores, en su arrogancia, creen que pueden apagarla con calumnias, manipulaciones y estrategias oscuras. Sin embargo, ignoran que la luz divina no puede ser extinguida por acciones humanas, por crueles o elaboradas que sean. Cada intento de manchar la integridad del elegido es, en realidad, un testimonio de su fortaleza. Los ataques constantes no son una señal de debilidad, sino una evidencia de que su luz incomoda a quienes viven en la oscuridad. Dios, quien protege al elegido, no solo impide que estas calumnias lo destruyan, sino que también transforma estas situaciones en oportunidades para que su luz brille aún más. Lo que parecía ser un ataque mortal, se convierte en una plataforma para la manifestación de la verdad y la gloria divina. La integridad del elegido es como una roca sólida, construida sobre el fundamento de su fe en Dios.
Por más que los malhechores intenten desgastarla, permanece firme, ya que su base no es terrenal, sino celestial. Dios, en su sabiduría, utiliza los intentos de manipulación como lecciones tanto para el elegido como para el mundo que lo rodea. Mientras los malhechores se desgastan en sus propias tramas, el elegido emerge aún más fuerte, demostrando que ninguna calumnia puede prevalecer contra quien está bajo la protección divina. Esa luz, sostenida por Dios, no solo resiste, sino que brilla con mayor intensidad, sirviendo como un recordatorio eterno de que la integridad y la verdad siempre triunfan. Las pruebas que enfrenta el elegido no son accidentes ni simples infortunios. Son cuidadosamente permitidas por Dios, quien utiliza cada desafío como parte de un proceso de moldeamiento. Así como el oro se purifica en el fuego, el elegido es refinado por las adversidades. Cada dificultad, cada pérdida y cada traición es una oportunidad para fortalecer su fe, revelar su verdadera esencia y prepararlo para un propósito mucho mayor del que puede imaginar. Durante esos momentos, el elegido puede sentirse perdido, preguntándose por qué enfrenta tantas luchas. Es natural que se cuestione por qué Dios permite que esto ocurra, pero en realidad, estas pruebas son como un jardín que se prepara para florecer. El suelo debe ser removido, las semillas deben ser enterradas y la lluvia debe caer. De la misma forma, el elegido debe pasar por esos periodos de aparente oscuridad y caos, para que su fuerza espiritual se manifieste. El renacimiento que Dios planea para el elegido no es simplemente una recuperación, es una transformación. Emerge de las pruebas no como era antes, sino como alguien más fuerte, más sabio y más conectado con su misión. Este renacimiento es el testimonio del poder de Dios para transformar el dolor en gloria y el sufrimiento en propósito. Cuando el elegido se levanta, no solo supera los desafíos, sino que se convierte en una inspiración para otros, demostrando que Dios utiliza incluso los momentos más difíciles para realizar sus planes perfectos. Cada lágrima derramada por el elegido tiene un significado profundo, incluso cuando parece ser solo un reflejo de su dolor. Dios ve cada una de esas lágrimas como joyas preciosas y las recoge con cuidado. No caen en vano, ya que cada gota de sufrimiento es una semilla plantada en el terreno del propósito divino. Mientras el elegido llora en silencio, creyendo que su lucha es invisible, Dios está trabajando en los bastidores, transformando su dolor en algo que florecerá en el momento adecuado. Las noches de desesperación en las que el elegido se siente perdido no son olvidadas. Son momentos de profunda conexión con Dios, incluso cuando Él parece silencioso. Es en ese silencio donde el trabajo divino ocurre con mayor intensidad. Durante esas noches, el elegido es llevado a confrontar sus propias limitaciones, sus dudas y miedos. Este enfrentamiento, aunque difícil, es necesario para que descubra la fuerza que Dios ha colocado dentro de él y la capacidad de confiar en un plan mayor, incluso cuando no puede verlo con claridad. Cuando llega el tiempo de Dios, las lágrimas que antes parecían ser solo signos de sufrimiento se transforman en frutos de victoria. Cada momento de dolor adquiere un propósito, y el elegido comprende que nada fue en vano. Las semillas regadas con sus lágrimas dan origen a un jardín de resiliencia, sabiduría y fortaleza espiritual. Este proceso no es solo una restauración, sino una elevación. El elegido comprende que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba trabajando, transformando su tristeza en algo extraordinario. Los ataques que enfrenta el elegido no son solo pruebas de su fortaleza, también son reflejos de las debilidades de quienes los perpetúan. Cada palabra cruel, cada acto de manipulación y cada intento de humillarlo exponen algo fundamental sobre los malhechores: su inseguridad e incapacidad para enfrentar la luz. Mientras el elegido camina con integridad, ellos son consumidos por la envidia y el miedo de ser confrontados por la verdad. Sus ataques no son meras estrategias,
son gritos silenciosos de sus propias limitaciones. Estos momentos de confrontación revelan mucho más de lo que los malhechores quisieran. Sus acciones, que inicialmente pueden parecer calculadas y precisas, terminan mostrando sus verdaderas intenciones. Destruir al elegido porque su luz los incomoda. Intentan proyectar sus propias fallas sobre el elegido, pero, al hacerlo, terminan revelando quiénes son realmente. Dios permite que estas situaciones ocurran no solo para fortalecer al elegido, sino también para sacar a la luz la verdad sobre quienes traman contra él. Mientras los malhechores se desmascaran con sus propias actitudes, el elegido, incluso en medio del dolor, mantiene su esencia. No necesita retaliar, porque su fortaleza radica en la verdad que lleva consigo y en la protección de Dios. Los ataques, en lugar de derribarlo, se convierten en evidencias de su resiliencia y de la justicia divina en acción. Al final, las debilidades de los malhechores quedan expuestas para que todos las vean, mientras el elegido permanece firme, como un faro que no puede ser apagado por las tormentas que lo rodean. Las traiciones que enfrenta el elegido son, sin duda, momentos de intenso dolor. Provienen de personas en quienes confiaba, de lugares donde esperaba apoyo. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, transforma esos actos de maldad en oportunidades de fortalecimiento espiritual. Cada traición, por devastadora que parezca, es una herramienta divina utilizada para moldear el carácter del elegido, fortaleciéndolo para desafíos aún mayores. Cuando el elegido es traicionado, se siente destrozado, pero es en ese momento cuando Dios comienza a operar de manera más profunda. Toma cada pedazo roto y lo reconstruye sobre una base más sólida, más fuerte que antes. Esta reconstrucción no es solo emocional, sino espiritual. Dios enseña al elegido que su fortaleza no depende de las circunstancias ni de las personas a su alrededor, sino de su conexión con Él. Así, el elegido aprende a confiar plenamente en Dios, incluso cuando el mundo parece estar desmoronándose. Ese sufrimiento, aunque doloroso, no es en vano. Dios usa cada momento de dolor como un escalón que eleva al elegido a un nuevo nivel de comprensión y propósito. Transforma la traición en una plataforma de aprendizaje y crecimiento, y el elegido emerge de ella más resiliente y preparado. Los malhechores, que creían haber destruido al elegido, quedan perplejos al verlo no solo sobrevivir, sino prosperar. Dios demuestra que nada, ni siquiera las acciones más crueles, puede detener los planes que Él tiene para quienes confían en Él. La traición deja de ser una carga y se convierte en una prueba del poder transformador de Dios. La justicia divina es una fuerza que opera en silencio, lejos de los ojos del mundo, pero con una precisión implacable. Mientras los malhechores actúan con prisa, tratando de ocultar sus acciones y manipular las circunstancias, Dios trabaja de manera cuidadosa y meticulosa. No necesita apresurarse, porque su justicia es inevitable. Nada escapa a su mirada, y cada mentira, cada traición y cada acto de maldad es registrado para ser tratado en el momento adecuado. Ese silencio muchas veces es malinterpretado como inactividad. El elegido puede preguntarse por qué Dios no interviene de inmediato, mientras que los malhechores pueden creer que han escapado impunes. Pero el silencio de Dios es la preparación de algo mucho mayor. Permite que las cosas se desarrollen para que, cuando su justicia se manifieste, sea innegable. La verdad emerge con una fuerza tan abrumadora que desmantela cada mentira y deshace cada plan. La restauración que trae la justicia divina es completa. Para el elegido, no solo corrige las injusticias sufridas, sino que también trae paz al corazón, mostrando que Dios siempre estuvo en control. Para los malhechores, es un recordatorio de que ningún acto de maldad pasa desapercibido. Y para quienes observan, es un testimonio de que la verdad, cuando está respaldada por Dios, siempre prevalece. La justicia divina no es solo un acto de corrección, es una demostración del poder de Dios, una invitación a confiar en Él
y una prueba de que su voluntad es perfecta. Los malhechores, confiados en sus manipulaciones y mentiras, a menudo se ven como intocables. Creen que sus acciones nunca tendrán consecuencias, porque se sienten seguros en sus estrategias y alianzas. Esa arrogancia los ciega a la realidad de que existe una justicia mayor, una fuerza divina que ve más allá de las apariencias y registra cada una de sus acciones. Para ellos, el silencio de Dios es una señal de impunidad, pero no saben que Él está solo esperando el momento adecuado para actuar. El peso de las acciones de los malhechores no es inmediato, pero es inevitable. Al principio, pueden parecer victoriosos, dominando la narrativa y manipulando las percepciones. Sin embargo, ese dominio es temporal. Dios permite que avancen solo hasta el punto en que sus propias acciones se convierten en sus trampas. En el momento adecuado, la arrogancia que los impulsaba se transforma en desesperación, porque son confrontados con las consecuencias de sus decisiones. Es en ese momento cuando se manifiesta el verdadero poder de la justicia divina. Mientras tanto, el elegido, que soportó las traiciones y los ataques, es exaltado por Dios. Esa exaltación no es solo una restauración, es un testimonio para todos los que lo rodean. El elegido, que parecía derrotado, es elevado a una posición de honor, mientras que los malhechores son expuestos y enfrentan el peso de sus acciones. Dios demuestra, una vez más, que nunca abandona a quienes confían en Él y que, al final, la verdad y la integridad siempre prevalecen. Esa victoria no es solo un triunfo personal del elegido, sino también un recordatorio para el mundo de que nadie puede escapar de la justicia divina. La resiliencia del elegido es como una roca inquebrantable en medio de una tormenta. Por más que soplen los vientos y las aguas intenten sumergirla, permanece firme, sostenida por una fuerza que no es visible a los ojos humanos, pero que se siente en cada acción, en cada decisión de no rendirse. Esa fuerza proviene de su fe, una conexión profunda con Dios que lo protege y guía, incluso en los momentos en que todo parece perdido. La resiliencia del elegido no es un don natural, se construye en medio de las pruebas. Cada dificultad que enfrenta el elegido es una prueba, pero también una oportunidad para fortalecer su fe. Mientras los malhechores creen que sus ataques lo quebrarán, él descubre una fuerza interior que solo puede explicarse como fruto de la gracia divina. Es en los momentos más oscuros cuando esa resiliencia se hace evidente. Cada intento de derribarlo es, en realidad, un impulso para que se levante más fuerte. Dios transforma cada golpe en una oportunidad de crecimiento, mostrando que su protección es constante e inquebrantable. La resiliencia del elegido también es un testimonio para el mundo. Inspira a otros que enfrentan sus propias batallas, mostrando que es posible resistir y vencer con fe. El elegido se convierte en un ejemplo vivo de que, con Dios, ninguna lucha es en vano. Cada cicatriz es una marca de victoria. Cada lágrima se transforma en fortaleza, y cada derrota aparente se convierte en un escalón hacia algo mayor. La protección divina no solo lo mantiene en pie, lo capacita para seguir adelante, demostrando que quienes confían en Dios son verdaderamente inquebrantables. El dolor, que tantas veces parece insoportable, es en realidad un terreno fértil preparado por Dios para que algo grandioso florezca. En el momento en que se vive, parece solo una carga pesada, pero con el tiempo, el elegido comprende que cada lágrima, cada suspiro de angustia, está siendo utilizado por Dios como parte de un plan mayor. El suelo del dolor es donde se plantan las semillas de la resiliencia, la sabiduría y la verdad, y es allí donde comienzan a germinar. El sufrimiento es un proceso que nadie desea, pero que transforma profundamente a quienes lo atraviesan. Para el elegido, cada golpe recibido es como una pala que cava más profundo en ese suelo, permitiendo que las raíces de su fe crezcan aún más fuertes. Aprende a confiar en Dios incluso cuando no puede ver el resultado final.
Esa confianza es el agua que nutre esas semillas y las prepara para brotar en el momento adecuado. Dios nunca permite que el dolor sea en vano. Lo utiliza para revelar la verdad y fortalecer al elegido. Cuando la verdad finalmente florece, no es solo un testimonio de superación, sino también una prueba viva de que Dios transforma el sufrimiento en propósito. El jardín que surge de ese suelo de dolor está lleno de frutos: fortaleza, sabiduría, madurez y paz. El elegido comprende que cada momento de sufrimiento fue necesario para moldearlo, para prepararlo para algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Y mientras los malhechores ven cómo sus mentiras se desmoronan, la verdad del elegido brilla con intensidad, mostrando al mundo que Dios no solo observa, sino que también transforma. La victoria del elegido es más que una conquista personal, es una declaración pública del poder y la fidelidad de Dios. Es el momento en que todas las dudas, todas las noches de desesperación y todos los ataques enfrentados encuentran su respuesta definitiva. Esta victoria no es solo una reversión de las injusticias sufridas, sino una prueba de que Dios estuvo al lado del elegido en cada paso de su camino, moldeándolo, fortaleciéndolo y guiándolo hasta ese momento triunfante. Para el elegido, esa victoria es una confirmación de que su fe no fue en vano. Cada oración silenciosa, cada lágrima derramada en secreto, cada acto de resistencia contra las mentiras de los malhechores, ahora encuentra su propósito. Dios, en su sabiduría, utilizó cada momento de sufrimiento para preparar al elegido para algo mucho mayor de lo que podría imaginar. Esta victoria es completa y transformadora, una evidencia de que la justicia divina no solo corrige, sino que también eleva. Además de ser un reflejo de la fidelidad de Dios, la victoria del elegido sirve como un ejemplo para todos aquellos que enfrentan sus propias batallas. Aquellos que observan su trayectoria encuentran esperanza e inspiración, aprendiendo que confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre trae recompensa. El elegido, ahora victorioso, se convierte en una luz para los demás, mostrando que la paciencia, la integridad y la fe nunca son olvidadas por Dios. Su victoria es un mensaje poderoso. La justicia divina puede parecer demorada, pero cuando llega es innegable, y su impacto se extiende mucho más allá del propio elegido. El camino del elegido es arduo y lleno de desafíos. A cada paso, enfrenta obstáculos que prueban no solo su fortaleza, sino también su paciencia, su fe y su integridad. Este recorrido, muchas veces solitario y doloroso, es una jornada de transformación. El elegido aprende que la paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino la habilidad de confiar en Dios mientras actúa su tiempo divino. Es esta paciencia la que sostiene al elegido en los momentos más difíciles, asegurando que permanezca firme, incluso cuando la victoria parece distante. La fe del elegido es lo que lo mantiene en pie. Cada desafío que enfrenta es una oportunidad para reafirmar su confianza en el plan de Dios. Mientras el mundo a su alrededor puede cuestionar su esperanza o dudar de su resiliencia, el elegido sabe que la verdadera fortaleza no proviene de las circunstancias, sino de su conexión con lo divino. Esa fe, a menudo invisible para los demás, es el pilar que lo ayuda a superar las tormentas, siempre con la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando todo parece perdido. Por último, la integridad del elegido es lo que sella su destino. En un mundo donde muchos sucumben a la tentación de vengarse o desviarse del camino de la verdad, el elegido permanece fiel a sus valores. Comprende que, incluso cuando todo a su alrededor es incierto, la integridad es su mayor defensa. Dios honra esa integridad de manera grandiosa, trayendo la verdad a la luz y restaurando la paz de forma completa. Al final, el camino del elegido no es solo una historia de supervivencia, sino un testimonio poderoso de que la paciencia, la fe y la integridad siempre son recompensadas. Se convierte en una prueba viva de que quienes confían en Dios reciben no solo justicia, sino también una paz que trasciende cualquier entendimiento humano.